bueno, vamos a continuar en el libro de Ruth. Hoy la idea es terminarlo. Serán 2 capítulos hoy porque nos vamos la semana que viene y ya estará en pausa esta serie de cultos así hechas desde casa hasta que volvamos. Pero me gustaría terminar la historia, ¿no? No quedarnos con un capítulo que falte. Así que bueno, vamos a leer, empezar a leer y, sí, como siempre, hacernos la pregunta, ¿qué podemos aprender de estos personajes bíblicos? No hay ningún personaje aquí que sea perfecto, si no sale Jesús en la historia, evidentemente. Pero ¿qué podemos aprender de ellos y por qué está esta historia en la Biblia? Bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya está? Vale, bueno. Hemos dejado, la semana pasada, dejamos a Ruth, había vuelto a casa a hablar a Noemí y le había contado que se había encontrado con este hombre que era al final pariente suyo. Al parecer no lo sabía, o bueno, no lo sabía cuando fue y le conoció por lo menos. Versículo 1 dice así, esto vamos a ponerlo más grande, así. Adiós, le diré. Bueno, dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Hablando de, bueno, no sabemos cuánto tiempo llevaba Ruth con la familia, o con Noemí, pero bueno, Noemí preocupándose por su futuro. Dice, ¿no es vos nuestro pariente? Ahí. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Y aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Esto era un proceso con el recoger la cebada. Y seguramente era un proceso largo que tenía que hacerse rápidamente. Y Boz se iba a pasar la noche en el lugar donde se estaba haciendo. Seguramente pues por la prisa, tener que trabajar mucho en esas horas. Decía el 3, te lavarás pues, te ungirás y revistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Esto, hay mucho aquí que son costumbres antiguas, ¿no? Y que suena raro. Esencialmente Noemí le está diciendo que encuentre a Boz sin avisarle, que le encuentre y pase este tiempo con él. No es, y desde luego no es ninguna cosa aquí inmoral, no estamos hablando de eso, ¿no? Especialmente en la cultura de la que estamos hablando, la gente entendía que eso estaría mal. Esto no está hablando de una cosa de inmoralidad o inmodestia ni siquiera. La idea era, Ruth, ir a conocer a Boz. Bueno, y ya leeremos un poco más de la historia. Pero bueno, dice, él te dirá lo que has de hacer. Ella respondió, haré todo lo que tú me mandas. Ya se ha dicho antes, y para un lector lector moderno, no tiene tanto sentido o significancia el hecho de que Boz sea pariente de Noemí, ¿no? A nosotros, pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Quizás simplemente coincidencia para nosotros, pero en la cultura en la que vivíamos existía, ya lo comenté, este vínculo significaba que lo honorable, lo que era según lo que Dios esperaba, habría sido que Boz se encargara de eso, siendo eso sería su responsabilidad. Uy, esto se ha quedado. Espera, a ver. Se ha desconfigurado. No me escuchan tampoco. Oh, sí. Escuchar sí, pero vídeo no. Espera, a ver un segundo. Estamos aquí congelados. Ahí. Webcam. ¿Se puede escuchar? Hola, ¿se nos escucha? Sí.
Tú nos oyes, Juan, pero en internet no se oye. Está María José. ¿Está María José dónde? Ah, sí. Tú nos oyes, Juan, pero sí. en internet... Vale, el audio funciona, el vídeo no. ¿Cómo podemos hacer esto? A ver. No, está bien. Vamos a probar esto. Y esto. Ah, mira. Vale. Ha funcionado. Bien, lo siento, fallo técnico. Continuamos. Dice... Bueno, lo que contaba, el Boz, bien, era pariente de Elimelech, el que había sido el esposo de Noemí. Y eso, para un lector judío, para una persona que conocía la cultura, eso se entiende que hay un vínculo ya entre él y Ruth. Hay una responsabilidad, como de honor, de parte suya hacia Ruth. ¿Bien? Entonces, Ruth está yendo. Ella dice, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues, dice, a la era. E hizo todo lo que su suegra se había mandado. Esperó a que estuviera solo, estuviera después de cenar. Le encontró en la era. Y dice, y cuando Boz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, curioso ahí jugando con las emociones un poco quizás, pero dice, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, se le descubrió los pies y se acostó otra vez a sus pies. Y dice, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. La idea era que le encontrara a ella antes que a ninguna persona. Entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. La imagen aquí es con el manto que tenía, cubrirle con el manto, hablando de la idea simbolizando la idea de hacerse cargo de ella, que era una viuda, una persona sin recursos. Dice el 10, y él dijo, bendito seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Continuó, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vale, bueno, hay que explicar entonces qué es lo que está pasando. Ruth, con este gesto, va a Boz y le está pidiendo el matrimonio, esencialmente. Bien, le está pidiendo que se case Boz con ella, cosa que nos parece rara, quizás, pero bueno, como digo, es otra cultura, son otros tiempos, y le está diciendo a Boz, quiero que el esposo de mi pariente, o sea, el pariente de su anterior esposo, bien, que había muerto, quería continuar ella en la misma familia y era en esa cultura una forma de honrar a su anterior esposo. Bien, y la idea era, quiere hacer las cosas correctamente, no va a buscar una persona nueva, empezar una vida nueva con una persona nueva, un matrimonio nuevo, quiere continuar en la familia como era debido. Como digo, esto es algo, ha cambiado mucho la cultura, lo sé, ¿no? Pero esto es algo que era conforme al plan de Dios, esto era como Dios quería que se hicieran las cosas. Las viudas debían de ser cuidadas por la familia del viudo, ¿bien? Tenían esa responsabilidad y era en parte como forma de honrar al esposo que había muerto. Entonces, Boz le dice, podría saber, acuérdate, Ruth no es judía, ¿no? Ella tiene sus propias costumbres, ella no tiene que seguir las costumbres de los judíos. Boz le está diciendo, estás demostrando ser mujer virtuosa, queriendo hacer las cosas como Dios quiere, ¿no? Escogiendo una persona dentro de la familia de su esposo fallecido, está haciendo lo correcto. Dice el 12, ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Ahora aquí entra un poquito más el drama o lo que sería curioso.
otra vez, son cuestiones de costumbre muy fuertes aquí, ¿bien? Le dice Boz, es verdad, yo tengo una responsabilidad hacia ti, pero hay alguien que vendría antes de mí, que es pariente más cercano, y no nos cuenta exactamente qué parentesco tenía, ¿no? Pero hay otra persona, también sería soltero, que tendría, era su deber antes de Boz, era su deber de cuidar de Ruth. Bien, esto nos dice que Boz también está aquí queriendo hacer lo correcto. Es curioso cómo está escrita la historia, ¿no? Hay toda indicación de que Ruth y Boz se han enamorado o se están enamorando. Da todas las indicaciones eso, ¿bien? Y bueno, eso no creo que sea simplemente imaginación. Pero en esta historia, o sea, en esta parte de la historia tan curiosa, lo que está pasando es Ruth está demostrando que quiere hacer las cosas correctamente y Boz también. O sea, no están yendo simplemente a por lo, siguiendo el corazón o lo que sea, están queriendo hacer las cosas conforme al plan de Dios. Ella yendo a Boz y Boz diciendo, esencialmente, quiero casarme contigo, pero hay una persona que tiene el deber antes que yo y vamos a hacer las cosas correctamente. Bien. Versículo 13 dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Esto es el pariente que está más cercano. Si él quiere casarse contigo, que él lo haga. Mas si él no te quisiese redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Boz, seguramente, bien, tenía deseo de redimir, casarse con Ruth. Pero lo que está diciendo es, vamos a esperar, vamos a hacer las cosas correctamente, vamos a dar oportunidad a esta otra persona que lo haga primero, ¿bien? Como digo, Boz es soltero, el otro es soltero, el otro tendría el deber, o tanto el deber como el derecho, ¿no?, de casarse con Ruth primero. 14 dice, y después de que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudiesen reconocerse unos a otros, porque él dijo que no se sepa que vino mujer a la era. Ahí ya haciendo otra vez, cuidando del testimonio, no había pasado nada malo y no querían dar lugar a que pareciese que sí, ¿no? 15. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Recuerda, ¿no?, que él estaba haciendo la cebada, es la parte de la cosecha que estaba él, por eso había dormido ahí en la era, y le ha dado esencialmente, le ha dado mucha cebada, que no parece nada bonito, romántico, no, pero al final son tiempos prácticos. Eso representa muchas horas de trabajo, representa dinero, o sea, era quizás más romántico en su día que lo que parecería hoy en día, un montón de cebada. No sé cómo reaccionaría Raquel si le diese eso de regalo de novios o algo así. Pero bueno, le funcionó a Boz. Dice el 16, y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Ya me imagino cómo estarían hablando de lo que había pasado. Y le contó a ella todo lo que a aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Un regalo. Y fíjate la significancia del regalo. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelva el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. O sea, con el regalo se entiende que Boz está muy interesado. Otra vez, como digo, no nos lo dice en esas palabras, bien, es texto antiguo y en cultura distinta, pero da toda la indicación de que están enamorados, o enamorándose por lo menos estos dos. Bueno, ahí termina el capítulo 3, vamos a continuar con el 4, para no dejarlo ahí en, ¿cómo se dice? En momento de tensión. Bueno, dice el versículo 1 del 4, Boz subió a la puerta y se sentó ahí. Esta es la puerta de la ciudad, sería como ir al ayuntamiento o a la plaza. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y él dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó.
Bien, se encuentra con el otro pariente. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, como un juzgado, testigos, y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Esto no se ha mencionado hasta ahora, bien, pero Elimelech, el esposo de María, el esposo de Noemí, tenía sus terrenos, tenía sus pertenencias. Esas pertenencias pasarían a la mano de Noemí y después pasarían a Ruth como herencia, ¿no? O sea, Ruth venía con, pues sería como dote, sería con algo que era de su parte. Bueno, ella está, dice, vendiendo una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Él respondió, yo redimiré. Esto es, venía, o sea, con Ruth venía la responsabilidad de esta tierra, bien, y vendría con su coste, bien, y es posiblemente comprar la tierra o hacerse responsable por labrar y cuidar de la tierra. Bien, la idea es hacerse cargo, hacerse responsable de Ruth, y más que de Ruth, del anterior esposo, de las pertenencias del anterior esposo de Ruth. Bien, o sea, no es simplemente casarse con esta mujer, viene con una responsabilidad más grande. ¿Vale? Y es curioso, ¿no? Él empezó diciendo, le voy a redimir. Boz estaría ahí preocupado. Dice, entonces replicó Boz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Esto otra vez parte de la cultura en la que estamos contando. No solamente adueñarse del terreno, no solamente, ¿cómo decir?, coger la herencia de la familia de Ruth, sino, pues, evidentemente, casarse con Ruth. Y cuando uno se casaba con una viuda, los hijos, en un sentido, pertenecían casi como al difunto. Bien, era una cosa, como digo, muy distinta en la cultura. La idea era casarse con alguien, redimir a esta persona para proveer para ella y para continuar el nombre de su primer esposo, que al final era pariente, ¿bien? Pero era una responsabilidad grande. Bueno, entonces, las dos, tiene que hacerse cargo de las dos cosas. Y que respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Ahí es donde entraba esta idea de que si se casa con Ruth, los hijos de Ruth, los hijos que pudieran tener, serían en un sentido como los hijos de su anterior esposo. O sea, sería distinto él como esposo de ella. Bien, las leyes de herencia y las responsabilidades que tenía como padre cambiaban. Y es cosa muy distinta, ¿no? Pero al final, el redimir a una viuda era dar, en el sentido, honra. O sea, era quitar honra y dar honra al difunto, a la persona que había muerto. Bien, era un sacrificio que tendría que hacer para su descendencia o para su nombre. Bien, la familia continuaría en nombre del otro en vez del nombre del que se casó. Como digo, difícil, pero lo importante aquí es, o sea, requería humildad, requería un paso de humildad, como agacharse la cabeza, el continuar la familia del difunto. Bien, no es simplemente casarse con una mujer y hacer una familia como en nuestra cultura y se acabó, y olvidarse del anterior, ¿no? Es más, es esencialmente dar tu descendencia al padre anterior o al esposo anterior. Bueno, entonces dice, no estoy dispuesto a pagar ese precio, esencialmente. Me importa demasiado mi nombre.
no quiero dañar mi heredad, redime tú, dicen, usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Esto era, en un sentido, egoísmo, ¿bien? Por lo menos así parece. Esta persona diciendo, o sea, no estoy dispuesto a hacerlo, no estoy dispuesto a cumplir como en responsabilidad. Ahora, desde luego, la historia, o sea, no nos lo pinta, o sea, no sabemos que en realidad fue de mala parte suya, quizás sabía, quizás Boz le dijo, ¿no?, que estaba enamorado o que quería él, y vio él que Boz estaba dispuesto a hacerlo y tomó la decisión. No tiene que ser una decisión malintencionada, simplemente no lo sabemos bien. La idea, el personaje importante aquí no es este otro pariente que ni siquiera le conocemos el nombre, ¿bien? Pero la idea, lo que pasa aquí es que renuncia la responsabilidad de cuidar de Ruth y casarse con ella, y pasa esa responsabilidad a Boz, ¿bien? ¿Qué es lo que quería él? O sea, él tenía el deseo de hacerlo, él estaría contento con la decisión del otro pariente, pero lo había hecho correctamente. Esencialmente está diciendo, no lo voy a hacer, o sea, no voy a hacer mis planes directamente, voy a asegurarme de que se hagan las cosas como Dios quiere. Que es algo, es algo igual de relevante hoy que en su día. Obviamente no tenemos las mismas leyes de descendencia y de matrimonio que en este tiempo. Obviamente han cambiado cosas. Pero hay una forma correcta de hacer las cosas y una forma incorrecta. Nuestra cultura se basa en el deseo de cada persona, ¿no? Voy a hacer las cosas que me apetecen. Voy a hacer lo que mi cuerpo pide. Yo voy a hacer lo que me va a hacer feliz. Escucha los votos de una pareja que no se casa, o sea, perdona, una pareja que no es cristiana, y la idea es: voy a casarme contigo porque me haces a mí feliz, ¿bien? Completamente distinto a lo que es el matrimonio en la Biblia y lo que es el matrimonio en esta historia. Boz quiere casarse con Ruth, pero quiere hacerlo correctamente, quiere hacerlo conforme al plan de Dios, y está dispuesto a perder la oportunidad si no es el plan de Dios, ¿bien? Fíjate, o sea, está demostrando confianza en Dios y está diciendo: Dios, voy a dejar en tus manos el resultado de todo esto, ¿bien? Pero felicidad, ¿no? Termina la historia yendo bien para Boz, o sea, yendo conforme a lo que quería Boz, lo que quería Ruth, porque había ya, continuamos con el otro hombre, ¿no?, que está renunciando aquí el derecho. Está diciendo: había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el zapato y le daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Símbolo, bien. Hoy en día pues firmamos un contrato, cogemos de las manos, lo que sea, ¿no? Esto es un símbolo diciendo: te paso a ti la responsabilidad de cuidar de Ruth. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, los dos hijos de Elimelech. El otro hijo, acuérdate, su viuda ya no está, su viuda se quedó en Moab. Y que también tomo por mi parte a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Voy a hacerlo correcto, ¿no? Voy a honrar a Malón, el anterior esposo de Ruth. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Boz va a humillarse de una forma para redimir a esta persona. Dice: y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Hablando de la idea de que tu descendencia sea bendita, importante y grande. Bien.
Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llevó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Boaz ha renunciado su nombre, en un sentido. Ha renunciado el tener descendencia, porque la descendencia que él va a tener va a pertenecer, por decirlo así, a Malón, el anterior esposo. Lo ha hecho para el bien de Ruth, o sea, para redimir a Ruth, para cuidar de esta mujer que no tenía recursos. Dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre se ha celebrado en Israel. Dios te ha bendecido, Ruth. Tienes... ¿Cómo? Noemí. Lo estaban diciendo a Noemí. Ah, sí, es verdad. Pero la idea es, Dios os ha tratado bien. Sé que no era típico lo que estaba pasando aquí, o desde luego no era el resultado siempre. Sabemos, ¿no?, que los judíos, una cosa era lo que Dios esperaba de ellos, lo que Dios mandaba, y otra cosa es lo que hacían. Y muchos pues rechazaban hacer las cosas conforme al plan de Dios. Igual que hoy en día, la gente pues hacía las cosas como ellos querían, ¿no? Pero Ruth pues había encontrado pues el plan de Dios. Había encontrado un hombre que hiciese las cosas correctamente y conforme al plan de Dios. Y le decían a Noemí, a la suegra de Ruth, loado sea Jehová, gloria a Dios, porque tu descendencia ahora no ha muerto. O sea, es como tu hijo ahora, o sea, ahora tienes nietos. Porque esencialmente son sus nietos. Los niños pertenecen a su hijo. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Estas cosas no tienen la misma significancia hoy en día porque no es tan importante la idea de genealogías y evidentemente la idea de niños y nietos es bonito y agradable, pero no tiene el mismo peso que tenía en estos tiempos. Bien, esto es algo muy, muy, muy importante para las personas en este día. Y tomando Noemí su hijo, el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido una hija a Noemí, y le llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, el padre de David. Bueno, ese nombre David os sonará, bien, no solamente mío. Estamos hablando de David, el rey David, bien. Una persona evidentemente muy, muy, muy importante. Continuamos aquí. Estas son las generaciones de Fares. Fares es el hijo de Judá, bien, hijo de, bueno, uno de los 12 tribus. A través de Fares estaba prometido el Mesías, bien, una familia extremadamente importante en el Antiguo Testamento. Y aquí encontramos el por qué existe la historia de Ruth aquí en la Biblia. Dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Edrón, Edrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora, si hemos estado prestando atención a la historia, esta genealogía es muy rara. O sea, esto no tiene sentido. En un sentido. ¿Por qué? Porque Boz, acuérdate, está renunciando a su propio nombre. Boz se supone ya no es el padre de sus descendientes. Bien, en la cultura no era así. Obviamente, Boz físicamente era el padre. Y es fascinante, bien, es muy, muy, muy curioso que, acuérdate, Boz y el otro pariente son familia, o sea, vienen de la misma descendencia los dos, ¿no? Pero en la Biblia tenemos la descendencia de Jesús, tenemos, o sea, la genealogía de Jesús oficial, y donde nos dice de dónde vino Jesús. Se supone que debería estar Malón en la familia, o sea, por donde vino Jesús. Se supone. Bien, eso iba con la cultura, eso es lo que esperaríamos. Pero no ocurre así. Cuando lees en las genealogías bíblicas, quién es el padre, o bueno, quién es el
el bisabuelo de David. En las genealogías, el bisabuelo es Boz. Y eso es una excepción a la regla, eso es algo raro. Y bueno, yo creo que Dios hizo las cosas así para demostrar que Boz había tomado una decisión humilde, había hecho las cosas correctamente y Dios lo estaba honrando a Boz. Al final es una honra tremenda el ser parte del linaje real, ¿bien? Y que Boz aparezca en la Biblia como el padre de David y después el antecedente de Jesús, es una honra grande a Boz. Algo que no merecía, o sea, se lo ganó, al parecer, por su comportamiento. Dios le regaló o Dios le concedió esto. Muy, muy importante. Como digo, son cosas que no se captan igual a primera vista por los cambios grandes en la cultura desde entonces hasta hoy. ¿Bien? Cosas que igual no son súper obvias. Pero es una parte importantísima de esta historia. ¿Bien? Boz está haciendo de redentor el que salva a Ruth. Y muchos han dicho, bien, muchos han comentado, que en esta historia Boz es un tipo de Jesús. Boz es un ejemplo del Señor Jesús para nosotros. Hablando en términos de la salvación, bien, nosotros como pecadores somos echados fuera de la familia de Dios por nuestro pecado. Bien, hemos cometido mal, hemos salido de la familia de Dios. Y cuando Dios nos adopta a través de Jesús, Jesús sirve de redentor de la misma forma que Boz sirvió de redentor de Ruth. O sea, Boz está sacrificando, está haciendo algo honorable para alguien destituta, para alguien que no tiene remedios. Exactamente como hizo Jesús para con los pecadores. ¿Bien? Jesús entró, intervino y nos metió a la familia de Dios. Nos redimió, nos ofrece la redención. Eso es la historia del Evangelio, ¿no? Eso es el motivo por el cual vino Jesús aquí a la tierra. Jesús nos ofrece el regreso a la familia. Imagina, o sea, ¿qué habría pasado si Boz no hubiese hecho esto, ¿no? O sea, se supone que Ruth se habría quedado destituta, o quizás se habría casado con otra persona, o sea, se habría cortado la línea que era la línea que llevaba al Señor Jesús. O sea, Ruth y Boz son personajes extremadamente importantes en la Biblia porque son parte de la historia de la genealogía del Señor Jesús. Ellos haciendo el bien, haciendo correctamente, pues contribuyeron al plan de Dios para salvar a la tierra. Todo esto, pues porque hicieron las cosas correctamente. Si Ruth o Boz hubiesen hecho las cosas mal, seguramente no habría acabado de la misma forma. ¿Bien? Decidieron hacer las cosas como Dios, o sea, hacer las cosas correctamente. ¿Bien? Ahora, para aplicación, nosotros evidentemente no vivimos en la misma cultura, no tenemos estas mismas normas de descendencia y parentesco que en estos días, ¿no? La idea no es que leamos el libro de Ruth y hagamos como Boz, rescatando a viudas o cosas al estilo. Esa no es la idea. ¿Qué podemos aprender nosotros? Podemos aprender mucho de Ruth, ¿bien? Cómo eligió a Jehová en vez de su cultura, en vez de su familia, en vez de... O sea, Ruth lo dejó todo para servir a Jehová. Y podemos aprender de Boz. Igual que Boz la redimió, o sea, Jesús nos ofrece a nosotros la redención. Bien, Ruth aquí representa a nosotros, representa a ti y a mí. Bien, podemos hacer como la otra cuñada, la otra nuera, Orfa, volver a Moab, volver a la tierra anterior, o podemos hacer como Ruth,
abandonar la familia y tierra y ir a Jehová y dejar y confiar que Dios va a proveer. Exactamente como él lo hizo. Bien, esta historia es una historia, al final, es un ejemplo del Evangelio, es un tipo del Evangelio. Y es una historia preciosa por ello. Bien, al final, terminan siendo muy importantes estas personas, porque son antecedentes del Señor Jesús. Bien, bueno, ahí lo vamos a dejar. Un poco rápido, quizás, hacer los 2 capítulos a la vez, pero bueno, así podemos terminar esta historia. Eso es el libro de Ruth. Cuando volvamos de nuestro viaje, pues continuaremos, Dios mediante, por las tardes con otra historia. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿bien? Que Dios os bendiga a todos. Que tengáis muy buena semana. Y nos veremos en octubre, si Dios quiere, sí.